Colombiano Televisión, en nombre de... Visítanos en Ciudad Guayana, diagonal a la Plaza Miranda de San Félix, Triple Fashion, el universo que lo tiene todo. Gran Feria Altavista en el CC Tocoma Antiguo Graffiti con precios igual de solidarios y la misma calidad. Presenta. Bienvenidos a Viquilandia. La tribu está de regreso en su feudo, esta vez para disputar su tercera final consecutiva en el fútbol de Salón Oriental. En esta oportunidad recibiendo a Delta Tequeros por el título del torneo clausura de la Liga Superior del Fútbol de Salón. Estoy con Ismael Boada, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol de Salón. Profe, ¿qué se siente ver este espectáculo aquí en Puerto Ordaz? Realmente un espectáculo que a nosotros nos llena de satisfacción, no solo en la parte del público, pues, sino también precisamente en la parte técnica, táctica que los muchachos han demostrado. Yo creo que este es uno de los eventos más importantes dentro de lo que es a cualquier deporte se refiere. Nosotros queremos dar las gracias a todos los anunciantes que han estado colaborando, a los gerentes de los equipos que han estado trabajando, y igualmente a los medios de comunicación que nos han acompañado en esta cruzada de lo que es el fútbol de salón en Venezuela. ¿Qué sensaciones en general le deja la Liga Superior de Fútbol de Salón? Bueno, nosotros creemos de que este proyecto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que desde la federación ha recibido todo el apoyo, y creo que es necesario el fortalecimiento, no solo en la parte de Oriente, sino también en la parte del centro y occidente. Ya en el centro se está trabajando. Creo que realmente ha sido un éxito total. Nosotros aspiramos y estamos trabajando para lograr el próximo enero la clasificación para el Mundial, y yo creo que la base fundamental de esa selección está aquí en este proyecto de la zona de Oriente. Gracias. Gracias a ti. Deportivo Viquilandia sale al tabloncillo del Gimnasio Hermanas González con 3 bajas importantes: Samuel Carrasquel, Henry Gutiérrez y Luis Bermúdez. Sin embargo, el equipo sigue enfocado en conseguir el tercer título consecutivo en el fútbol del Salón Oriental. Estoy con 2 fanáticos muy creativos de Deportivo Viquilandia. ¿Cómo son sus nombres? Cuba, y él es mi hijo Reyán el Conde. Cuéntenos, ¿por qué apoyan a Viquilandia? Porque es un equipo muy competitivo y porque lo llevamos en el corazón. Un mensaje para la tribu. Sigamos apoyando mucho a la tribu,
Nos deja un gran mensaje sobre el respeto y sigamos adelante, que sí se puede. Somos los favoritos de toda Venezuela. Ven y conoce nuestros departamentos de víveres, hogar, higiene personal, repostería y claro, todo en confitería con precios al mayor para que tú vendas al detal. Visítanos en Ciudad Guayana, diagonal a la Plaza Miranda de San Félix, Triple Fashion, el universo que lo tiene todo. Gracias a ti crecimos y ahora somos gran feria. Seguimos siendo la frescura del campo directo a su hogar. Tu confianza en nosotros nos mantiene firmes en nuestro compromiso de llevar frutas, hortalizas y vegetales frescos cada día a más hogares guayaneses. Por eso, además de nuestra gran feria de Villa Colombia, abrimos Gran Feria Altavista en el CC Tocoma Antiguo Graffiti con precios igual de solidarios y la misma calidad. Del campo directo a su hogar. Quédense con nosotros que ya regresamos con más de Vigilandia por Sal TV y Meridiano Televisión.